El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Para contribuir en la difusión del conocimiento, el Colegio de Sinaloa cuenta con una amplia gama de publicaciones que reflejan el carácter multidisciplinario de este organismo público estatal. En esta colección sobresalen los libros y discos compactos, producto de sus proyectos de investigación de la serie Atlas, serie Catálogos, así como obras de los miembros colegiados y autores destacados de Sinaloa. Hola, ¿qué tal, amigos radioescuchas? Yo soy Gerardo Osornio y esta es una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión vamos a escuchar una entrevista muy interesante con el maestro Julio Armando Morales Sánchez, quien es biólogo y nos va a platicar un poco de un tema muy interesante, la biodiversidad y la movilidad urbana. Sinceramente, vale la pena escuchar esta entrevista porque se tratan tópicos importantes sobre la manera de vivir en las ciudades, cómo de alguna u otra forma se han destruido hábitats importantes sin crear alternativas que sean sólidas y sobre todo benéficas para el ser humano. Hoy vamos a platicar de este tema, lo invito para que se quede con nosotros en los próximos minutos, estoy seguro que no se va a arrepentir. Sin más preámbulo, vamos a escuchar al maestro Julio Armando Morales Sánchez. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Julio Armando Morales Sánchez, quien nos acompaña el día de hoy. Un verdadero placer, maestro, tenerlo con nosotros aquí en este programa. Muchas gracias. Yo quisiera, comenzar con una pregunta muy fundamental alrededor del tema que vamos a tratar el día de hoy, que es la movilidad, y la cuestión urbana, es decir, y también, por supuesto, el aspecto del ambiente, es decir, el ambiente y la movilidad urbana, que son dos cosas que de repente los que vivimos en las ciudades no nos ponemos a pensar y sin embargo tienen mucho que ver, ¿no? ¿Qué nos puede platicar de esto del ambiente? ¿Cómo podemos calificar, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, las ciudades como Los Mochis, donde usted vive, la ciudad de Culiacán, donde estamos en este momento? ¿Cómo es el ambiente en términos de cuestión de la calidad del aire, en fin, todo este tipo de cosas, el agua, la cuestión climática, cómo nos afecta, en fin, y luego platicamos de movilidad porque bueno, también eso es algo de mucho comentario y muy extenso. Gracias. Bueno, pues sí, hablar de los ecosistemas urbanos, nos referimos a esos espacios donde el ser humano ha desarrollado cierto tipo de actividades, es un tipo como de asentamiento, intervención, adaptación, muchos otros procesos antropogénicos sobre espacios que en realidad se los ha secuestrado un poquito a la naturaleza, o en algunos casos como que ha intervenido para que primero resuelves la parte del aprovechamiento del territorio, lo modifica según pues los criterios que cada población y cada cultura tiene, y luego les da además del uso como que el acompañamiento, que sería como cómo adornarlo, cómo situarlo, y la función, y por supuesto a esto lo acompaña una especie como de servicios que prestan en lo físico, en lo cultural, en lo ambiental. Y eso se ve reflejado sobre la economía, sobre el turismo, sobre el desarrollo, en fin, los ecosistemas como tal
están compuestos de dos elementos importantes, ¿no? Elementos bióticos y elementos abióticos. Si hablamos de elementos bióticos, nos referimos a todos aquellos que cuentan con la notoriedad de tener vida, ¿sí? Aunque eso todavía está discutible porque el asunto de vida, de no vida, o sea, no se sabe si un virus está vivo hasta que toma un cuerpo, ¿no? Claro. No se sabe si las piedras están vivas, porque en realidad tienen vida, pero a nivel mineral. No se sabe si las estrellas, como el Sol, tienen vida, porque no cumplen con el proceso de nace, crece, se reproduce y muere, y en realidad lo hacen. Entonces, volviendo un poco a lo mejor al tema de los ecosistemas y de estos elementos bióticos y abióticos, voy a hablar como de una forma muy objetiva. Y a los bióticos, esa connotación de todo el ciclo biológico que se le otorgan a los seres vivos, y los abióticos, que son aquellos elementos que acompañan y son parte importante para el desarrollo de la vida, o que son los que propagan, por ejemplo, la luz, la temperatura, la humedad, el agua, las rocas y muchos otros elementos que son recursos naturales. Las ciudades o estos espacios urbanos, que en realidad deberían de ser vistos como un ecosistema, no son otra cosa más que una parte también importante del ambiente, que algunos los han querido separar porque a lo mejor la actividad tiene pues mayor presión, y a lo mejor por parte de la intervención humana, pero no deja de haber procesos naturales y ecológicos o biológicos dentro de ello. Te pongo un ejemplo. Sigue habiendo árboles, sigue habiendo suelo, la composición inclusive de las casas que son construidas de cemento, y el cemento por supuesto proviene de recursos naturales del ambiente, extraídos, a lo mejor procesados, y eso es con lo que comienzan entonces a construir los sitios donde nosotros habitamos. Y hay algo muy interesante en esto, porque culturalmente los últimos años el proceso de vida de las ciudades ha cambiado notoriamente, y a lo mejor quienes se dedican a la parte del desarrollo humano pues lo ven con ojos de sociólogos, claro, o antropólogos, o no sé, pero como mi formación es biólogo, los procesos biológicos dentro de las ciudades son muy interesantes, ¿no? Sigue habiendo vegetación que otorga servicios ambientales muy interesantes, como la captura de dióxido de carbono, la producción de oxígeno, el amortiguamiento tanto de la temperatura como de la humedad, como del sonido, como el brindar a la fauna silvestre o local, urbana, alimento, refugio, zona de percha, no sé, polinización, etc. Hablar de todos estos servicios ambientales que están dentro de las ciudades son muy interesantes, pero poco estudiados, porque pues, a lo mejor no hay mucho interés por conocer qué es lo que está sucediendo, y además qué beneficios contables o medibles hay con respecto a estos recursos naturales dentro de las ciudades, y que tienen una connotación económica. Claro. Y si nos vamos por la parte cultural, pues me cabe decir, por ejemplo, que en nuestro lábaro patrio hay una bandera que contiene elementos icónicos, ¿no?, representativos, que le otorgan a nuestro país pues
una representación importante de lo que son las especies regionales, inclusive endémicas, ¿no? Aquellas especies que solamente se encuentran en una región del planeta tan pequeñita y solamente su distribución se restringe a ese espacio porque las condiciones le fueron dadas de tal forma en la naturaleza que viven ahí porque no hay otras condiciones para que se desplacen o se desarrollen en otros sitios. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta respecto a la cuestión de las ciudades, porque es un tema que hemos tocado varias veces en este programa, y es respecto a la movilidad urbana, otra de las facetas de lo que podíamos platicar, y es precisamente cuánto está afectando, por ejemplo, en ciudades de Sinaloa, porque de las que usted conoce muy bien, el abrir más espacios para el automovilista, el ir cerrando muchos lugares donde había flora, donde había fauna, donde había oxígeno para el ser humano, había lugares de esparcimiento, parques, y se están destruyendo. ¿Qué tanto está afectando a la biodiversidad esta extensión, digamos, de las zonas urbanas? Porque muchas personas entienden urbanización como destrucción de todo lo natural y un tapizado a partir del asfalto, ¿no? Sí. Y eso para priorizar sobre todo la movilidad, que para muchos es restringida al uso del automóvil. Sin embargo, están también viéndose proyectos de otra naturaleza, que el peatón tenga más espacio, más seguridad y más opciones para trasladarse, las bicicletas y otro tipo de maneras de movilidad, ¿no? Sí. ¿Qué tanto estamos perdiendo en Sinaloa, o se ha perdido, por esta idea de urbanizar a partir de destruir muchas veces la cuestión de la biodiversidad que usted ha señalado muy bien, existe o debe existir de manera óptima en las ciudades? ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Yo creo que es un tema bastante estudiado. Quienes más intervienen en ello son arquitectos, pero es un conflicto, si lo vemos de una forma objetiva, en el que intervienen muchos saberes. Esto debería de ser integral, ¿no? Sí, interdisciplinario, ¿no? Sí, digamos, por supuesto. La capacidad de observar un objeto con un solo ángulo no te brinda el entendimiento de cómo es el objeto en todos sus puntos de vista, ¿no? Y entonces, si hablamos de ciudades, es que yo alcanzo a ver otros espacios o otras oportunidades dentro de los espacios urbanos que son poco revisadas, porque a lo mejor no hay ni el presupuesto, ni el interés, ni tampoco el objetivo de querer hacerlos más humanos. Los espacios se están volviendo el espacio sigue siendo el mismo, claro, pero el uso, la distribución, la función, la utilidad, la practicidad, está desapareciendo. Y entonces le vas y le robas un espacio al campo o a la naturaleza, lo fragmentas, creas estos espacios en los que la mancha urbana se va comiendo aquello que es natural, y vas fragmentando el espacio y el sitio para, en igual de hacer ciudades 3C, las vuelves ciudades 3D. O sea, de ser ciudades compactas, conectadas y concentradas, las estás haciendo totalmente dispersas, ¿sí? Desconectadas, ¿sí? Distantes, y creo que hemos perdido el rumbo de lo que significa la humanización o la naturalización del espacio. El Colegio de Sinaloa presenta la memoria del seminario La religión y los jesuitas en el noroeste novohispano, volumen 4. La memoria del seminario es el fruto de la investigación de numerosos académicos que año con año se reúnen para poner a discusión los últimos hallazgos sobre la vida de algunos misioneros jesuitas o sus contribuciones a través de su labor de evangelización en el territorio novohispano, donde trabajaron entre las comunidades indígenas para cristianizarlos e introducirlos en el mundo occidental. Libros y discos compactos están disponibles en Rosales 435 Poniente. Les recuerdo que nos están sintonizando a través de las diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa, que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.
Estamos platicando el día de hoy aquí con el maestro Julio Armando Morales Sánchez de un tema muy interesante, movilidad urbana y biodiversidad. Dos temas que parecen separados, pero que sin embargo tienen mucho que ver. Nos ha platicado ya lo que son las condiciones de vida dentro de las ciudades en muchos lugares del mundo y por supuesto en México. Y lo que resta del programa también será muy interesante respecto a esto del aprovechamiento de la mejor manera posible para beneficio del ser humano y los hábitats naturales que lo rodean en las ciudades. Vamos a seguir escuchando aquí en este programa al maestro Julio Armando Morales Sánchez. Creo yo que hay ciudades en el planeta que ya han retomado este tema y es parte de su política pública, ¿no? El crear que los espacios sean consagrados en aquellos que conservan todavía espacios naturales y que están protegidos. Hay otros en los que delimitan que haya mayor área verde, porque todos los servicios ambientales que con ello está complementado, te da una mejor calidad de vida, no solamente como ser humano, sino también como ser vivo. Claro. O sea, antes que pensar que soy mexicano, soy ser vivo. O sea, yo tengo que comer, ¿no? Tengo que respirar, entonces, aquí hay algo muy interesante en el que los ojos de quienes planifican hoy en día los espacios urbanos ya notan que no sé, por ponerte un ejemplo, Culiacán concentra una buena cantidad de temperaturas altas y lo sentimos y esto no es algo nuevo. Claro. Hemos sentido mayor acentuación del calor. Quizás ahora hay forma de medirlo, hay forma de comprobarlo y hay que llamarle si es cambio climático, si es calentamiento global, si es todo lo que conlleva el deterioro del ambiente y la sustitución de la tecnología y de muchas otras cosas acompañadas a la mano del hombre. Por supuesto que eso se va a ver sobre la calidad de vida de quienes la habitan y a lo mejor tú y yo podemos hablar por nosotros, claro, pero el resto de los que también viven dentro de la ciudad no. O sea, me refiero a animales, me refiero a plantas, me refiero a otros seres vivos y que a lo mejor ellos también buscan la manera de darse un espacio, ¿no? En el mismo lugar donde yo lo habito. Y es aquí donde hace mucha falta una visión más integral de los espacios urbanos y que son necesarios establecer. Y hay algo muy interesante. Hablábamos, la pregunta iba dirigida hacia la movilidad. Como ser vivo, que tengo necesidades para desplazamiento, y desarrollarme en muchos otros sentidos para encontrar alimento, para ir por este tipo de servicios o aquello, pues lo trato de hacer en la medida de lo posible en espacios que me lo permitan. Claro. Y además con la comodidad posible. Y la seguridad. Claro, va incluido, ¿no? Va implícito que no me voy a ir a meter a un lugar donde sé que va a ser peligroso cuando ya sé que hay un lugar más tranquilo, más favorable, inclusive más agradable, ¿sí? Visual o funcional o lo que le quieras poner. Sí es bien interesante que es una necesidad vital la movilidad. Y es tan elemental que desde que pues te levantas, pues tienes que ir al baño, tienes que lavarte los dientes, bañarte, colgar la toalla y moverte dentro de tu propio espacio, y eso también lo haces no solamente al interior de tu casa, sino también al interior de estos espacios que a lo mejor ya no es lo privado, sino lo público, y estamos hablando de las calles, estamos hablando de los parques, estamos hablando de los espacios que son de todos, pero hoy pareciera como si fueran de nadie, ¿no? Y que hace mucha falta que se consideren estos espacios como espacios para resguardo
de la flora, de la fauna, del rescate de, a lo mejor, de espacios que tienen una connotación cultural importante en nuestra región, ¿no? Y creo que es necesario o vital que se tomen en cuenta que entre más completa sea la visión, más entendimiento hay y mejores tomas de decisiones con respecto a la utilidad de estos espacios. En cuanto al tema, por ejemplo, de la movilidad no motorizada, pues mucho de ello ni siquiera está contemplado dentro de la ley, ¿no? Y imagínate ahora para alguien que no existe en la ley, tampoco existe infraestructura para que yo pueda desplazarme porque soy una persona que tiene capacidades diferentes, que estamos hablando de personas que a lo mejor por la edad no se les facilita estar y caminando en un campo minado en el que la banqueta de repente unos metros cambia, se mueve inclinada y el tipo de material del que está, hay un hoyo y se convierte como que es un juego de no caer, ¿no? Claro. Cuando debería de ser lo más fácil, cuando debería de ser lo más natural, lo más cómodo y sin necesidad el hablar de la infraestructura o del mantenimiento o de la forma de cómo mejorar estos espacios, no necesariamente tiene que ser lo más costoso. Maestro, hay una pregunta. Usted tiene una amplísima formación como biólogo y desde el principio de la entrevista me asaltó una duda. Como ciudadano no podemos dejarle todo. En una plática previa al programa se tocó así brevemente el tema de no le podemos dejar todo al gobierno. No podemos hacer que el gobierno tenga los proyectos y las soluciones para todas las necesidades que puede tener, por ejemplo, una ciudad donde hay que buscar la calidad de vida del ciudadano. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué está a nuestro alcance del ciudadano común, digamos, para poder mejorar la biodiversidad que nos acompaña, que es parte de nuestro contexto en las ciudades? Uno podría pensar quizás no tirar basura, que es un buen principio, pero puede haber más opciones. Yo quisiera que nos platicara un poco en su perspectiva de biólogo, cuáles son las acciones que como ciudadanos están a nuestro alcance, son de alguna manera también necesarias y que podemos realizar para mejorar nuestro contexto de vida, que eso es fundamental para un buen desarrollo ya en muchos otros sentidos. Mira, estoy de acuerdo contigo que la responsabilidad no puede ser únicamente del gobierno. ¿Por qué? Porque resulta que quienes componen los gobiernos pues también son seres humanos y que también utilizan el espacio público y que también comen y van al baño igual que tú, igual que yo, y que tienen muchas otras necesidades y compartimos ese mismo espacio. Pero son ciudadanos los que están en el gobierno y son ciudadanos los que no lo están. Y yo creo que somos más los que estamos fuera del gobierno y que es necesario que también adoptemos esa responsabilidad como nuestra. Y hay muchos espacios de participación ciudadana que son pobres en cuanto a la participación. No pobres en el sentido de que no haya gente que sea capaz de ayudar, de aportar, vamos a decir, contribuir, porque hay gente valiosa en cuanto al conocimiento científico, hay gente valiosa en cuanto al activismo, hay gente valiosa en cuanto a su experiencia social, de intercambio, de inclusive hasta de algo tan sencillo como puede ser gente que se le da de manera natural la camaradería, ¿no? de la amistad y ese tipo de cosas, y a lo mejor pocos sabemos cuál es nuestro papel dentro de la sociedad y estamos perdidos a lo mejor en que diario vivir, que yo tengo que hacer tal actividad y que el niño de la escuela y que tengo que cumplir con la meta y con el indicador de mi trabajo y de esto, y a veces pues se nos olvida que el planeta
continúa. Claro. Y nuestra vida es momentánea. Entonces, si tú no estás pensando que lo que tú estás haciendo como sociedad no está contribuyendo en lo permanente, no eres una sociedad que está pensando en la justicia, en la equidad, en el equilibrio, en la paz. Y es ahí donde yo creo que hace falta que la sociedad no espere a que el gobierno marque la pauta, aunque es muy importante, por supuesto, la voluntad política, ¿sí? Pero no creo que sea más importante que la necesidad del dolor humano. Cuando sales a la calle y te das cuenta de tanta necesidad, y es tanta la necesidad, pero son pocos los obreros, o son tan pocas las manos, o tantos aquellos que levantan la mano, y yo creo que también nuestra sociedad se ha vuelto un poco insensible. Puede ser que hemos llegado a un grado de conciencia, pero todavía está dudoso, ¿no? Porque hay gente que es consciente que cierto producto contamina, pero no deja de comprarlo y de utilizarlo, ¿no? Porque a lo mejor es más barato. O sea, aquí hay juego de palabras, ¿no? Pero volviendo al tema de la participación ciudadana, creo que hay muy buenos ejemplos de otros países que han logrado cambiar el rumbo total de su país en tema de seguridad, en tema de espacio público, en tema de rescate de áreas naturales protegidas, en tema de conservación de la biodiversidad, y no quiero decir que nosotros debamos hacer igual que ellos, porque el contexto en México es distinto. Sin embargo, es adoptable y es adaptable. Hemos terminado el día de hoy aquí en este programa. Le queremos recordar que acabamos de escuchar una entrevista con el maestro Julio Armando Morales Sánchez, quien nos platicó sobre biodiversidad y movilidad urbana. Estoy seguro que ha sido una entrevista de sumo interés para usted. Nos vamos a despedir, lo queremos invitar para que se quede en esta estación, también para que la próxima semana nos acompañe en este programa de El Colegio de Sinaloa. Pero también queremos extender la invitación para que se sume a las diversas actividades de nuestra institución y puede obtener información de horarios y días precisos de las actividades de El Colegio de Sinaloa acudiendo en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también puede llamar en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de nuestra institución y sus actividades tecleando www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Osornio y esto fue el programa En Curso de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.